Y si están de acuerdo, vamos a iniciar con la sesión académica y vamos a empezar con el siguiente trabajo de ingreso. Bueno, vamos a oír el trabajo de ingreso titulado Identificación fenotípica y molecular de aislamientos clínicos y ambientales de Fusarium especie. Este trabajo es presentado por la doctora Gloria María González González. Bienvenida, doctora. Y el comentario oficial lo va a hacer el doctor Javier Mancilla Ramírez. Adelante, doctora. Bueno, buenos días, yo soy Gloria González y yo apliqué para el área de microbiología. Entonces es un área básica donde hemos estado profundizando, y dentro de la microbiología el área de la micología médica. No los grandes hongos, sino los muy pequeños, los microscópicos. Y bueno, la micología ahorita se está enfrentando a grandes retos porque el advenimiento de la biología molecular ha hecho la generación de nuevas especies, de complejos de especies, de alguna manera está muy cambiante toda la parte del diagnóstico, y a eso me he dedicado por cerca de 42 años en la micología, y me ha tocado ver desde que fue muy fenotípica, donde todas las características de la colonia y lo del microscopio eran la base, hasta ahora que es la secuenciación de genes y todo eso lo que nos permite identificarlo. Bien, no tengo ningún conflicto de intereses, muestro ahí todas mis responsabilidades éticas, la confidencialidad de datos, y no se usó ni una palabra de inteligencia artificial ni ningún comentario. Voy a presentar en esta sesión una parte muy pequeñita, que era lo que tenía en ese momento cuando apliqué para la academia, de un proyecto que fue aprobado por CONACYT en ese tiempo, y ahora es diferente, pero en el 2020 que fue aprobado este proyecto, es la exposición ambiental a antifúngicos contribuye al desarrollo de resistencia en Fusarium. Fusarium especies, algo que nos llama mucho la atención de este hongo es su alta resistencia. Y colaboraron en este proyecto la doctora Alexandra, haciéndose cargo de la parte molecular. Yo soy muy fenotípica, ella la parte molecular, y tuvimos a Joan como estudiante de maestría y como parte de la formación de recursos humanos, una partecita de posgrado que habíamos puesto para el proyecto. Bien, como introducción, Fusarium es un género de hongos que tiene nada más y nada menos que cerca de 300 especies, y es el primer hongo en el que se usa el término complejo de especies, es decir, está conformada una especie por especies crípticas que no pueden separarse mucho, que no son totalmente diferentes y que mejor se han agrupado en complejos. Cerca de 70 de estas especies que están contempladas o están comprendidas en 10 complejos son los que nos van a causar problemas en la salud humana. Es un hongo ubicuito, tiene una amplia distribución en la tierra, en el agua, es muy hidrófila y su dispersión en el suelo húmedo va afectando raíces y demás, y llegan a muchas superficies. Es un hongo que es saprófito, es muy importante como fitopatógeno, podríamos decir que es donde está la importancia de este hongo. Sin embargo, ha ido ganando espacios en la patología humana. También afecta a animales, especialmente a los acuáticos, y en los humanos puede causar enfermedades superficiales, o algunas localizadas, como algunos casos de celulitis, o enfermedades diseminadas, que son las de un pronóstico muy, muy serio. Y lo que hace que sea muy importante este hongo es cuando decimos la multidrogoresistencia. Es un hongo que tiene mecanismos intrínsecos de resistencia, o sea, por ejemplo, ninguna equinocandina, y muchos de los azoles convencionales no funcionan, al menos in vitro, y aparte tiene mecanismos adquiridos de resistencia.
de alguna manera sus factores de virulencia, produce algunas toxinas, proteasas y produce biopelículas, lo cual da otro mecanismo para hacerse muy resistente a la terapia. Particularmente si Fusarium está en catéteres, en prótesis, en todo, va a presentar una dificultad muy grande para el tratamiento. De hecho, está muy relacionada la severidad de la fusariosis con las dificultades en el tratamiento. Ok. La fusariosis está contemplada o está comprendida dentro de un grupo muy grande de enfermedades producidas por hongos hialinos, septados y usualmente oportunistas. Y hace varias décadas, como 4 décadas, McGuinness dijo, vamos a asociar en un solo nombre todas las enfermedades que se producen por este tipo de hongos. En vez de estar hablando de acremoniosis, de pseudosporiosis, vamos a decir hialoifomicosis. Pero la fusariosis ha ido ganando espacios, digo, ha sido muy de mucha difusión las enfermedades que este hongo causa y las dificultades para tratar, que ya a él se le está dando así como su propio nombre, así la fusariosis. Es tan importante que solo ganan en frecuencia la aspergilosis y la mucormicosis, y en tercer lugar está la fusariosis. Y los complejos que más van a afectar a la salud humana, tenemos al complejo de Fusarium solani, Oxysporum y Fujikuri. Y aquí tenemos, escribí algunas de las enfermedades más sobresalientes que causa Fusarium. Particularmente dentro de las superficiales está lo que son enfermedades en ojos y las onicomicosis. Y diseminadas, pues no se diga, en todos los pacientes que tienen un factor muy importante de inmunocompromiso, pudieran estar siendo afectados por Fusarium. Y aquí les pongo estos, nada más para que nos quede la idea precisa de la dificultad de estudiar este género cuando lo estudiamos particularmente en el laboratorio. Miren, por ejemplo, Fusarium solani, está la lista de especies reconocidas, pero hay 18 especies que ahorita no tienen nombre. ¿Sí? Entonces, ahí ya empezamos a tener muchos problemas en el diagnóstico, porque podríamos tener a alguien que se esté enfermando por eso y que ahorita no tiene nombre, ¿ok? Y podemos ver otros complejos, Oxysporum, por ejemplo, especies sin nombres. El de Incarnatum xeti aquí tiene muchas especies que no tienen nombre. Entonces, hay un estudio muy grande ahorita en laboratorios de referencia para irle poniendo nombre y apellido a estas especies de hongos. Ok. Las características in vitro o en el laboratorio es un hongo de crecimiento rápido, crece en muchos medios de cultivo, muchos medios, es inhibido por la cicloheximida como una característica muy importante y crece muy bien a temperatura ambiente. Temperatura ambiente aquí y en China está comprendida entre 25 y 30 grados, ¿ok? Tiene una gran diversidad morfológica dentro del género y tiene estructuras desde las hifas, fiálides, si son monofiálides, si son polifiálides, si son largas, si son cortas, si son solitarias o están ramificadas, si las macroconidias, qué cantidad de septos tiene y qué tamaño tiene, hay microconidias, si están o no septadas, y las clamidosporas, si su pared es lisa, si es rugosa, si están en la parte terminal de una hifa, si son intercalares, es decir, todas esas características, esto es lo que es la fenotipia para este hongo. Y aquí podemos ver la diversidad, por ejemplo, en las colonias es un hongo que es muy lindo, podríamos tener toda una abanico de colores, porque hay colonias blancas, colonias beige, colonias color melocotón, color morado, rojas, etcétera, etcétera. Es un hongo que es muy bonito.
El objetivo de este trabajo fue identificar 116 cepas de Fusarium, que muchas de ellas las habíamos estado colectando desde hacía más de una década, de estar juntando casi todas ellas del servicio de oftalmología del Hospital Universitario, pero también quisimos tomar algunas ambientales, que por cierto todo el mundo dice que es bien facilito exponer una placa y lo obtienes, es bien difícil, no es fácil porque como hay tantos hongos en la naturaleza es muy difícil de diferenciarlos, pero bueno, logramos una muy buena cantidad. No es el único trabajo que tiene tantas cepas a nivel mundial, pero es uno de los que tiene una gran cantidad de cepas. La mayor parte de los estudios, 30 y tantas cepas, 40 y tantas cepas, este es uno de los estudios más grandes. Vean ustedes, desde el 96 hasta el 2022, 84 muestras clínicas y unas poquitas ambientales que logramos, tuvimos que escarbar árboles, obtenerlo de la raíz, de la tierra, del subsuelo, no es tan fácil que fuera ambiental. Y se conservaron en el Centro de Enfermedades Infecciosas, que está anexo al departamento de microbiología, donde yo pertenezco. Se almacenaron a temperatura ambiente y a menos 20 grados centígrados. Y bien, sembramos dentro de la identificación fenotípica, sembramos en estos medios de cultivo, saburó, papa dextrosa, garavena, etcétera, etcétera, para favorecer la esporulación y luego desarrollar procedimientos para tratar de identificar la especie o el complejo en su defecto. Empezamos con lo fenotípico y luego seguimos con la parte molecular. Fue bien importante utilizar la secuenciación del ITS y en algunas cepas tuvimos que emplear secuenciación de otros genes. TEF fue un gen que nos ayudó muchísimo para lograr esa identificación y bueno, se secuenciaron, se limpiaron las secuencias que había que depurar y nos fuimos a las bases de datos que están reconocidas en micología. Okay. En resultados, veamos aquí la gran frustración que tuvimos a nivel fenotípico. Ustedes pueden ver cómo, aquí, no, aquí. Tuvimos Fusarium solani, pero el complejo como el hongo en el que fenotípicamente pudimos identificarlo, podríamos decir que con facilidad. Aquí están Oxysporum, Xet incarnatum, aquí están estos, pero tuvimos, aquí está, corté la tabla, 77 cepas que nosotros no pudimos identificar fenotípicamente. Entonces nos tuvimos que ir a la identificación molecular y aquí pues nos dimos cuenta de que sí, de aquellas 15 cepas, bueno, había algunas que sí habían estado identificadas bien, pero hubo otras que no estuvieron bien colocadas a nivel de complejo, ¿ok? Entonces, pues nos dimos cuenta que la parte fenotípica es muy laboriosa, es de mucho trabajo, de muchas horas y aparte no permite ni siquiera acercarnos a un complejo de especie. ¿Okay? Desarrollamos nuestras propias imágenes con los parámetros de fiálides, de micro, de macroconidias, etcétera, etcétera. Y nuestras propias tablas para hacer el diagnóstico. Y bueno, dentro de las de origen clínico, Fusarium solani como que ha sido referenciado como el hongo más común en las lesiones en seres humanos. Y sin embargo, nosotros encontramos como el más común a Fusarium falciforme, seguido por Keratoplasticum, ¿ok? Y sí, hay Fusarium solani, pero en una proporción mucho menor. Aún con cosas de biología molecular, con todo el apoyo que nos da biología molecular, hubo algunas especies que quedaron como sensulato, es decir, no pudimos identificarla ni aún utilizando 4 genes en secuenciación. Las especies ambientales, que aunque fueron poquitas, pero vemos cómo sigue siendo solani el complejo como más frecuente
Aquí hubo una pequeña diferencia entre Fujikuroy y Oxysporum, pero los tres complejos son los que están en el ambiente y los que van a afectar a los seres humanos. Okay. Los aislamientos clínicos y ambientales, los 116 que nosotros juntamos para este trabajo, logramos que de los 10 complejos que son bien importantes en medicina humana, en 9 encontramos agentes etiológicos. ¿Okay? Y aquí los enumero. Los aislamientos clínicos están muy acordes a lo referenciado, es decir, Solani no como especie, sino como complejo, es un hongo muy importante en la patología humana. Este estudio es concluyente de lo siguiente: las características fenotípicas que son muy utilizadas en la micología del laboratorio tienen un valor determinado, muy limitado para la identificación precisa, es decir, llegar a nivel de especie. Los cultivos tienen desventajas, siguen siendo ahorita el instrumento más valioso porque es donde hacemos las pruebas de susceptibilidad, por ejemplo. ¿Okay? Y donde podemos demostrar que es un hongo que tiene mucha resistencia. Y por otro lado, es imperante la implementación de procedimientos moleculares en los laboratorios, porque seguramente si solamente tenemos características fenotípicas, estamos teniendo muchos errores en la identificación precisa. ¿Conclusiones? ¿Ok? Por características fenotípicas se llegó a identificación de algunos complejos y a veces con algunos errores, ¿ok? Pero es importante que al menos a nivel complejo, y se requieren herramientas moleculares para llegar a una identificación a nivel de especie. Creo que es todo. Voy a hacer el comentario a este trabajo de ingreso. Quiero aclarar antes que algunas de las inquietudes que yo manifiesto en mi escrito fueron sobre el manuscrito que se presentó como trabajo de ingreso. Un par de observaciones han sido resueltas ya dentro de la presentación que acaba de hacer la doctora Gloria María González González. Yo soy académico en el área de infectología y microbiología, pero en el departamento de medicina, doctora. Entonces tengo también un sesgo clínico importante. Y la verdad que recibí este trabajo con mucho gusto y agradezco al presidente, a la mesa directiva, que me permitan hacer este comentario a su trabajo. Bien, el título del trabajo: Identificación fenotípica y molecular de aislamientos clínicos y ambientales de Fusarium especie, de los autores Gloria M. González, Joan Grimaldo y Alexandra M. Montoya. El objetivo del trabajo presentado por la doctora Gloria María González González y sus colaboradores se centra en la identificación fenotípica y molecular de 116 cepas del hongo Fusarium especie, provenientes de muestras clínicas y ambientales, destacando los altos niveles de resistencia a diversos antifúngicos en las cepas estudiadas. La identificación precisa de cepas de Fusarium especie tiene implicaciones directas en el diagnóstico y tratamiento de infecciones fúngicas, especialmente en pacientes inmunocomprometidos. Asimismo, enfatiza la necesidad de la implementación de métodos moleculares como herramientas de rutina, esencial en los laboratorios clínicos para la identificación correcta de este patógeno. Este trabajo de ingreso aborda un tema crucial en la microbiología médica y podría tener un impacto directo y muy importante en la salud y el diagnóstico clínico, pues Fusarium especie es un género de hongos conocido por su capacidad de causar infecciones en humanos, algunas de ellas difíciles de tratar. Actualmente la identificación precisa de estos microorganismos es un verdadero reto, y en este trabajo se mencionan las limitaciones de los métodos tradicionales y la importancia de la biología molecular en este campo. Me permitiré destacar algunos aspectos de este muy interesante trabajo y proponer algunas respetuosas sugerencias. Se mencionan las fusariosis o fusariomicosis en la introducción, aunque no las manifestaciones clínicas de sus formas más frecuentes, ni la magnitud del problema y las regiones más afectadas en México. Al tratarse de un trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Medicina de México,
podría recomendarse incluir estos datos como marco de referencia. El planteamiento del problema es muy claro respecto a la caracterización microbiológica de Fusarium specie. Si se agregara información que dimensione su impacto en la salud pública y en la práctica clínica, seguramente enriquecería su interés en nuestro ámbito médico. Se podría, por ejemplo, incluir información de cómo difieren las modalidades de diagnóstico en cuanto a su capacidad de detectar verdaderos positivos, es decir, sensibilidad, y verdaderos negativos, especificidad, para las distintas formas clínicas de fusariomicosis. Se menciona que el método de referencia, que se denomina en este estudio estándar de oro, para la identificación de Fusarium specie son los estudios fenotípicos. Con la idea de enriquecer la discusión, podrían incluirse estudios recientes, y anoto una referencia, que permiten hacer un comparativo con otras técnicas de secuenciación genómica de nueva generación e identificación peptídica por espectrometría de masas, por ejemplo, MALDI-TOF, la técnica de láser asistida por matriz. Por último, el método de referencia para el diagnóstico de las distintas formas clínicas de fusariomicosis es variado, como la doctora lo ha comentado, por lo cual sugiero insistir en el artículo sobre el interés de la identificación de especie y su potencial impacto sobre el manejo clínico. Como área de oportunidad del estudio, sería importante relacionar las características de cada uno de los pacientes con las cepas multiresistentes de Fusarium identificadas. Uno de los aspectos que más me llamó la atención del trabajo de la doctora González es la forma en que evidencia la brecha entre los métodos de identificación fenotípica, que dependen de la observación de estructuras fúngicas, y los métodos moleculares que permiten un diagnóstico mucho más preciso. En términos simples, este estudio demuestra que los métodos convencionales no son suficientes y que se requiere de herramientas más avanzadas para identificar correctamente las especies de Fusarium, sobre todo pensando como clínico en que muchas de ellas presentan resistencia a los antifúngicos disponibles. La doctora González ha desarrollado una investigación muy completa en este campo, analizando cepas tanto de origen clínico como ambiental. Esto le permitió no solo comparar diferentes métodos de identificación, sino también evaluar la susceptibilidad de estas cepas a distintos antifúngicos. La combinación de técnicas tradicionales con secuenciación genética es un gran acierto en este estudio, ya que refuerza la validez de los hallazgos y su aplicabilidad en el campo médico. Uno de los puntos más importantes de este trabajo es que solo 39 de las 116 cepas estudiadas pudieron ser identificadas usando métodos fenotípicos, es decir, más del 60% de las muestras requerían un análisis molecular para una identificación precisa. Además, los resultados en las pruebas de susceptibilidad antifúngica revelaron un alto grado de resistencia de Fusarium specie a la mayoría de los antifúngicos probados, incluso a los de uso agrícola, con excepción de voriconazol, que sí se utiliza en clínica. Esto tiene implicaciones directas en la práctica clínica, ya que subraya la importancia de un diagnóstico certero para elegir el tratamiento adecuado. Como conclusión, lo que más me agrada de este estudio es que no se queda solo en el análisis del laboratorio, sino que la doctora González nos recuerda con su trabajo que la microbiología médica está en constante evolución y que la implementación de nuevas tecnologías en los laboratorios clínicos es fundamental para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones fúngicas. En este sentido, si bien las conclusiones son claras, sería útil sugerir aplicaciones clínicas y posibles estudios futuros, como la implementación de técnicas moleculares en los laboratorios clínicos, lo que permitiría optimizar los procesos diagnósticos y mejorar la respuesta terapéutica frente a infecciones por Fusarium y otros patógenos. En general, su trabajo de ingreso es un manuscrito muy técnico y preciso en cuanto a la caracterización genotípica de Fusarium specie y su farmacoresistencia, de indudable interés para una comunidad amplia e interdisciplinaria como lo es nuestra corporación, y cuyos resultados impactan a varias disciplinas fuera del laboratorio de microbiología.
Quiero felicitar a la doctora Gloria María González González por su impecable y excelente trayectoria científica. Siendo una prestigiada académica de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2012 e investigadora nacional de nivel 3 desde 2016, es un verdadero privilegio para la Academia Nacional de Medicina recibirla en su seno como académica de número, con la certeza de que contribuirá a enriquecer ampliamente a nuestra corporación con sus valiosas contribuciones al desarrollo de la medicina. Bienvenida, doctora Gloria María González González, y le regreso los cariñosos saludos norteños. Gracias, doctor Mancilla, por este enriquecedor comentario al trabajo de la doctora González González. Y bueno, a partir de hoy, doctora, bienvenida al seno de la Academia Nacional de Medicina de México. Gracias. Gracias, Javier, por este comentario. O déjalo aquí si quieres. Por este enriquecedor comentario. Y bueno, les debo comentar algo. En la Academia Nacional de Medicina, si se han dado cuenta, no se aplaude. Ni en las sesiones de presentación de trabajos de ingresos, ni en las sesiones de simposios o de sesiones ordinarias. Tradicionalmente no se aplaude. No es por falta de respeto o grosería, pero no se aplaude, y les voy a decir por qué. Porque tradicionalmente en la academia la ciencia se critica y se comenta, no se aplaude. Se aplauden, no sé, a los artistas, pero en la ciencia no se aplaude, porque lo que se obtiene de la ciencia es una contribución a la población, porque eventos científicos, ciencia que no impacten la salud de la población o en su bienestar, pues es vana, ¿me entienden? No es por grosería, es por tradición, pero una tradición muy sentida. Bueno, bienvenida, doctor, y le invitamos a que se quede al resto de los… Si tiene tiempo o tiene que regresarse. Bueno, el tiempo, si tiene prisa, adelante, doctora. Bienvenida y muchas gracias. Y también a su hermano, qué bueno que estuvo aquí en el seno de la academia. Muchas gracias.